Bueno, muy buenas tardes. Manuel Camilo González aquí con su espacio de AM Economics, en donde buscamos traerles a ustedes información con respecto a la interculturalidad y los negocios internacionales, exponiendo diferentes tópicos que vamos viendo en el transcurso de nuestra materia. El día de hoy vamos a exponer sobre los tipos de negociación que existen, las habilidades humanas que deben tenerse dentro de una compañía para abordar estos tipos de negociaciones, y algunos obstáculos que pueden presentarse de acuerdo a estas habilidades o características humanas que se tienen que tener en cuenta al momento de una negociación, ¿no? Es importante recalcar que el proceso de la negociación es un proceso interactivo que incluye factores tales como el factor emocional, el juego del poder de las personas que están participando dentro de esta negociación, ¿no? También incluye aspectos que cada participante debe tomar en cuenta, eh, que destacan las habilidades de comunicación que permitirán el descubrimiento de las necesidades que trae a la mesa cada persona, que ese es básicamente el secreto de lo que estamos recalcando el día de hoy, ¿no? Lo importante es poder recalcar las necesidades de nuestra contraparte para de esa misma forma plantearle el concepto o plantear las soluciones que nos lleven a una mejor negociación y que ambas partes tengan un punto a favor y que se pueda lograr ahí, se pueda llevar a cabo la negociación, ¿no? Para destacar un poco más de actividad y darle un poquito más de enfoque a los conceptos que estamos destacando hoy, queremos abordar la presentación por medio de un ejemplo, en el cual escogemos una compañía dentro del marco colombiano que nos va a poder prestar la iniciativa para tomar en cuenta el tipo de negociación que puede presentarse dentro de una negociación entre diferentes países y de la misma forma enfocarnos en este ejemplo para abordar el tema de las habilidades humanas que se están buscando o que se prevalecen dentro de la compañía para enfrentar estas negociaciones y aquellos obstáculos o cómo tienen que prepararse de acuerdo a los diferentes obstáculos que podemos entender se pueden presentar en una negociación, ¿no? Vamos a darle espacio a Paulina para que nos hable un poco más de ISA, que es la Interconexión Eléctrica S.A., una compañía colombiana reconocida en el ámbito de América Latina como tal. Adelante, Paulina. Con el fin de darle un perfil más empresarial a este tema de las negociaciones. Hemos escogido a la empresa de transporte de energía principal de Colombia y una de las principales de Sudamérica, ISA, cuyo perfil es el transporte de energía. También tienen participación en la construcción y concesión de vías y en este momento de tanto auge han estado involucrándose en las tecnologías de telecomunicaciones. ISA tiene un perfil, es una empresa estatal, se conoce normalmente como ISA SA. Su razón social es ISA, Interconexión SAESP, por ser una empresa social pública. Es una empresa del Estado. El Estado colombiano tiene el 51% de las acciones que en este momento están negociando con Ecopetrol, que es otra empresa estatal, seguirá siendo de administración pública. El sector económico secundario, el grado de internacionalización es elevado superior, ya posteriormente explicaremos por qué ha estado involucrado en la internacionalización de la empresa desde el año 2000. Y el objeto social, como mencionaba al principio, es la prestación de servicio público de transmisión de energía eléctrica, entre otras, porque se encarga del mantenimiento de las redes, crea nuevas tecnologías para el mantenimiento de esas redes o para crear redes nuevas. Es el principal administrador de las redes nacionales y también en varios países de Latinoamérica. Como lo veremos en el perfil de internacionalización, el 99.9% de la energía en Colombia la transporta ISA. ISA tiene presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil y tiene una participación en Argentina, también en Panamá y en otros países de Centroamérica. Controla una de las redes de transporte de energía en Centroamérica a través de concesiones. ISA inició la operación
la internacionalización de sus operaciones, perdón, en el 2000 con una concesión en Perú para el transporte de energía en ese país. Eh, ese es el principal socio comercial de la empresa y también tiene una participación muy alta en Brasil, en una de las empresas principales de transporte en Sao Paulo, de transporte de energía en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Brasil, sino la más. ISA tiene, además del transporte de energía, una concesión vial en Chile y tiene a través de Internexa, la empresa encargada de el transporte el uso de redes de telecomunicaciones, también tiene presencia en Ecuador, en Perú, en Chile y en Brasil. Es una empresa internacional que mueve capitales, mano de obra, servicios y contrata también personal dentro de estos países, pero la sede principal es en Colombia y por eso se considera que es una empresa internacional de gran calado, de gran volumen. Es una de las empresas principales del país. Y en el tipo de negociaciones, pues vamos a hablar de Perú y la negociación que se cerró en el 2000. Fue a través de una concesión con el Estado peruano. Al ser una empresa de, de origen público, pues conoce muy bien cómo pues, se empapó ese proceso de concesión. Se trató básicamente entre el sector público peruano y el sector público colombiano. Entonces, en esas negociaciones, pues fue una licitación abierta, una licitación pública y ISA hizo el proceso de negociación a través del acercamiento por la experiencia que tenía en la región y en Colombia específicamente, el manejo que se le había dado a los activos de la compañía fue determinante para llevar a cabo para ganarse la licitación y entrar al mercado peruano, que fue la internacionalización de la compañía. Y de acuerdo con lo que hemos leído, la empresa tiene un perfil integrador, de nuevo por lo que mencionábamos que es una empresa de perfil público negociando con una empresa de perfil público. Todas las negociaciones fueron abiertas, como las licitaciones, perdón, fueron abiertas, las negociaciones se dieron de acuerdo con los pliegos de la licitación y al final del día la empresa ISA le demostró al Estado peruano que podría haber beneficios por la experiencia que tenía, por el buen manejo de los activos, por la rentabilidad que podría generar y además la interconexión que podría haber en el futuro entre los dos países a través de las fronteras o con Ecuador, que esta negociación con Perú abrió la puerta para una licitación y también el manejo de los activos de transporte de energía, perdón, en Ecuador y que ahorita hay una línea de interconexión entre Colombia, Ecuador y Perú y que llega hasta Chile, todos administrados por ISA y eso es muy importante para el desarrollo de la región porque el consumo de energía ha incrementado en los últimos años y el que sea eficiente, el que se haga un uso eficiente y se dé una generación eficiente de energía es importante, determinante para el desarrollo de las regiones. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo la empresa nuevo, de un perfil público pudo negociar con otra empresa de perfil público porque podían comunicarse de la misma manera, entendían cómo debería funcionar las licitaciones con el Estado y las negociaciones se dieron en ese ámbito muy integradoras, perdón, de tal manera que todos pudieran obtener ventajas en la negociación. Le doy paso a Mariana. Muchas gracias por tu intervención, Paulina. Ya para continuar, pues me gustaría hablar acerca de las habilidades humanas. En cualquier negociación, uno de los aspectos más importantes es el de la habilidad de interacción humana y la satisfacción de necesidades y deseos, pues que las contrapartes deseen obtener.
Ser especialistas en interactuar con la gente, negociar, asesorar y pues también lograr la satisfacción de los intereses de ambas partes. Saber que los acuerdos sean como en una especie de colaboración conjunta y consciente. Hay distintos tipos de habilidades para escuchar y una comunicación en dos sentidos, llegando a evitar que, no sé, se hayan como barreras que bloqueen como la comprensión de la negociación que se desea hacer. El escuchar también genera más negociaciones alcanzadas y más negocios satisfactorios que solo hablar, hablar, hablar sin llegar de pronto a algún acuerdo en concreto. A la gente como tal le gusta ser pues escuchada y comprendida. También hay distintos métodos para cerrar una negociación en un ambiente de confianza y seguridad con el oponente para pues que se llegue a tomar una buena decisión con beneficios sostenidos en el tiempo. Para la empresa que nosotros escogimos, pues que en este caso es ISA, ellos realizan una gestión de los impactos y riesgos sociales de manera integral como parte de su sostenibilidad empresarial, vinculándolos como actores relevantes en la construcción de un entorno favorable para el desarrollo. Son referentes por su autonomía administrativa, transparencia y buen gobierno corporativo. Y usualmente en esta empresa ellos se destacan con habilidades humanas, orientando sus conocimientos al desarrollo del ser, el hacer y el logro de resultados. Dentro de sus más importantes habilidades humanas se pueden destacar la ética, el desarrollo de talento y aprendizaje continuo, la orientación al cliente, la corresponsabilidad, la excelencia operacional, el trabajo en red y la adaptabilidad, como pues entre muchas otras más, pero pues esas son como las principales a tener en cuenta. Bueno, y para dar continuación, vamos a explicar también acerca de cuáles son las diferentes fases de la negociación. La primera de ellas consiste en los deseos del negociador. En este paso se define el deseo del negociador, que puede ser de seguridad, reconocimiento, ambición o logro. Como segundo paso encontramos los problemas del negociador, que es donde se describe o pues se expresa de manera detallada cuál es el deseo que éste interpone o por qué problema no se ha podido como llegar a lograr el deseo. El tercer paso es la atención por la insatisfacción, que es el diferencial existente entre tengo un deseo insatisfecho porque tengo un problema, por lo tanto, pues eso llega a causar como una especie de, no sé, tensión o impotencia. El siguiente paso son los problemas, pues son como las presiones sobre el negociador generadas por su equipo de trabajo. Siguiente a ello encontramos la creatividad, que es donde ya pues empieza como a ampliar o hacer una búsqueda acerca de las posibles soluciones, herramientas o elementos que se podían como incluir pues para llegar a satisfacer el deseo del negociador. El siguiente, en este caso, son las propuestas de solución, donde la idea es como llegar a integrar la solución que resuelve el problema y pues seguir con el mismo fin que satisfacer el deseo del negociador. Seguido a esto encontramos el paso de las características, que es donde se describe eh, qué hacer, qué es o cómo en qué consiste la solución que se va a llevar a cabo. Después de esto vienen las ventajas, que es cómo la solución resuelve el problema de la contraparte o también cómo se resuelven los problemas de la contraparte respecto a las presiones que se han recibido por parte de su equipo o su grupo de trabajo. Seguido a esto, sigue la nueva atención, que es como ya la visión o la idea de llegar a encontrar como la solución de ese primer deseo que interpuso el negociador.
Pues también la idea es como encontrar la solución, pero pues con una ventaja y pues sin ningún tipo de tensión alguna, o sea, como en el final del proceso es la idea. Después de esto siguen los beneficios para el negociador, que es como ayudar a la contraparte a obtener y pues eh, evitar el término de sus deseos. Y por último ya llegaríamos a la disminución de la tensión, que es donde ya se aceptan las características y las ventajas mencionadas previamente, pero pues sobre todo los beneficios. La contraparte pues disminuye la tensión porque acepta los diferentes acuerdos que de pronto se llegaron a interponer en un principio y pues porque se logran resolver los problemas, los inconvenientes o los obstáculos que se lleguen a presentar como en el momento de hacer la negociación. El fin de todo es como satisfacer el deseo común de ambas partes. Entonces, de esta manera como que ya se cumple la negociación o el tipo de acuerdo o trato que se estén haciendo y pues se cierra el ciclo. Y ya pues con no sé, cómo juntar todos estos pasos, pues la idea siempre es que al momento pues de negociar todo consista en resolver los diferentes problemas o obstáculos que se interpongan como a un primer deseo de un negociador. Si se crea pues una buena solución, el problema se resuelve, pues el deseo inicial se llega a realizar, pero pues siempre se actúa como en vida de las necesidades y motivaciones de los distintos clientes u oponentes y pues no de los diferentes puntos de vista. Ya a continuación pues voy a dar paso a mi compañero Camilo para que les explique cómo son los obstáculos. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, como tú ya bien explicaste, las cualidades humanas son muy importantes eh, y obviamente las fases de la negociación también es importante tener en cuenta, ¿no? Pero de la misma mano podemos destacar cuáles son los obstáculos para la negociación que pueden brindarse o pueden prestarse eh, a, a de pronto conceptos que no siempre tenemos en cuenta en el ámbito de una negociación como tal, ¿no? Nunca pensamos un poco más allá de en realidad educarnos en los factores primordiales de una negociación para, para entender bien cómo poder lograr un mejor resultado, una mejor respuesta de la persona con la que se está negociando, ¿no? Cuando hablamos de obstáculos para la negociación, tenemos que destacar, digamos, los principales errores o de pronto cualidades humanas que de pronto podamos enfrentar dentro de una negociación para las cuales tenemos que estar preparados, ¿no? Em, en el momento de una negociación existen situaciones en donde tú tienes que tener el conocimiento adecuado sobre el tema que se está tratando, sobre el material que estás tratando de negociar o lo que estás intentando hacer. Eso es lo que uno entiende por conocimiento. Pero más allá también tiene que ver el aspecto de conocer a tu contraparte. ¿Cuáles son los principios de esa persona? El, ¿Cuál es el tipo de cultura de la persona? ¿De dónde viene? ¿De qué país es? ¿Cuáles son las terminologías? ¿Cuáles son las diferentes dinámicas que ellos implementan para su, para su tipo de negociación? De igual manera, como negociador internacional, tiene que existir planeación acorde al tipo de negociación que vas a implementar. Tienes que tener un plan de acción de cómo buscar entender las necesidades de la contraparte para así brindarles la solución, ¿no? Dentro de los obstáculos también tenemos el temperamento de una persona, ¿no? Hay que saber manejar el temperamento individual, no reaccionar con emociones y entender que esa otra contraparte también tiene su temperamento, que en muchas ocasiones pueden causar que una negociación pase de ser colaborativa a conflictiva y hay que saber cómo manejar esa situación de igual manera, ¿no? Las reacciones de las personas también pueden proponer obstáculos dentro de una negociación o inclusive la misma perspectiva individual, el individualismo de la persona
que está buscando simplemente obtener lo que él está buscando sin importar que la otra contraparte también obtenga lo que ella está buscando, ¿no? Esos son algunos obstáculos que podemos plantearse dentro de una negociación. De igual manera, la inseguridad, ¿no? La inseguridad de la persona, que no se le está dando la confianza necesaria a la contraparte o que no asume uno la confianza necesaria para poder llegar a esa negociación. Y una de las principales características que, en mi opinión, pueden evitar muchos obstáculos es saber escuchar, porque es ahí donde uno identifica las necesidades de la persona con la que se está negociando y se le puede plantear la mejor opción que usted también está tratando de buscar, ¿no? Em, También la intransigencia es algo que puede presentarse dentro de una negociación, o sea, la persona puede ser intransigente sin tener entendimiento de la otra contraparte y básicamente sin escuchar absolutamente nada, ella puede ser intransigente y hay que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y también de las más grandes con las que nos vamos a enfrentar es el poder. O sea, básicamente existen muchos individuos en donde el poder es uno de sus, digámoslo, sus estrategias, en donde ellos pueden influir la mayor cantidad de decisiones sobre algún tipo de negociación, porque asumen un poder un poco más alto, un alto rango, en donde es bien importante uno saber cómo poder negociar y poder entrar a llevar esa negociación para que se obtengan los beneficios necesarios de las dos partes, ¿no? Para contextualizar un poquito con el aspecto de la negociación y el ejemplo que estamos tomando en cuenta, nos damos cuenta que el ejemplo que Paulina nos plantó sobre la negociación que tuvo Interconexión Eléctrica S.A. y ISA, la compañía colombiana, en donde logró obtener por medio de licitación un contrato de la exposición o exponer el tipo de energía con Perú. eh, Ellos evidencian básicamente que el conocimiento, ya que era una negociación abierta, no era una negociación privada, entonces no se prestaba para que existiera algún tipo de error. Y por medio de ellos enfocar que el conocimiento propio de lo que se estaba intentando lograr manejaban el tema de acorde, logró que esa negociación fuera exitosa, ¿no? Y también otra de los obstáculos que lograron, digamos, prevenir fue por medio de la preparación. ¿Eh? Al hacer una licitación abierta o pública, eh, esa estrategia y ese obstáculo tiene que ser obviado y tiene que existir una preparación propia de lo que se está buscando hacer para que esa negociación sea favorable para la compañía. Entonces, se destaca que la compañía, por su experiencia y por el grado de lo robusta que es la compañía, se le permitió hacer este tipo de licitación y llegar a este acuerdo mediante la negociación con Perú, que evidencia que son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para lograr una negociación, ¿no? Ahora también, pues para nuestros oyentes o nuestros televidentes que están fuera del país, que abordan de pronto esta información en otro idioma, nos gustaría abordar nuestras conclusiones en inglés para su entendimiento, ¿no? Personal como mi conclusión. um, I like to switch over to English so you guys can get a little better understanding of what we're trying to say here. Is that the negotiation goes further than just the simple process of interaction between the parties to reach a final goal, right? It requires proper preparation and understanding of the counterpart's objective and needs, right? We have to understand their cultural background. We have to understand their negotiation demeanor. Because when demeanor is brought into the question, one must realize that the negotiating transcends further than just what's at stake. What's the final goal? It involves technique and knowledge of the individual human traits that will allow you, through proper communication, um,
to develop the counterpart's needs and wants. Essentially, that's our final goal. That's what we're looking for. We need to really understand what they want and what they need, understanding their demeanor, and it will just allow us to have a better goal, a better end product. This will make the negotiation successful. It will simplify the process for the parties involved. So just remember, the next time you embark on a negotiation, take enough time to assess your counterpart's background, their needs, their business philosophy, and traits. It definitely will make a difference. Thank you. And I'll lead the way to Mariana with her conclusion. As a conclusion today, I would like to say that negotiating is something complex, something that is not easy, which we face on a daily basis. But as time goes on, we go from easy negotiations to more complicated negotiations. I think that a good negotiator is made as much as he or she is born. Um, we could not exist without these two elements. We must have like a series of qualities or abilities in our character and way of seeing life. And starting there, a chain is developed in the personality of the negotiator, which makes him or her excellent in his or her relationships with others. And in this way, we can achieve very good negotiations with win win in mind. It is important to know that we will have to negotiate with people who adopt different roles. It could be those soft or principle, and perhaps as we learn to negotiate correctly, we will also assume some of these roles. Nowadays, it's important to see the examples of how different companies carry out the negotiation processes and what are the phases or methods that they carry out so that this is fulfilled in a more pleasant way for both parties. Thank you very much. Even on the occasion when the negotiation is between culturally similar parties, the preparation is it's still important as we can't misunderstand the situation or the other party, and this getting to know the counterpart might lead to misunderstanding with the false sensation that of security. This is also more important in environments with public buildings, where following the rules is really important. As even if you get to know your counterpart or you have experience with them, you have to follow the rules, and the legal part is really important. If you commit a mistake in these situations, you might lead the company to lose the bidding and lose the negotiation, lose the business, which is will cause problems.